Si te agradan los relatos de brujería jamás escuchados, estás en el lugar indicado. Si me escuchas continuamente y todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo. De esa manera me ayudas a que la plataforma promueva mi trabajo a personas que no me conocen. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Crecí en una familia pequeña pero llena de dificultades. Mi madre nos dejó cuando yo tenía apenas 5 años. No sé exactamente por qué se fue. Solo recuerdo que una noche discutió con mi padre y al día siguiente ya no estaba. Desde entonces, mi papá tuvo que criarnos solo a mí y a mi hermanito, que en ese entonces era un bebé. Él era un niño frágil, padecía de asma y tenía crisis frecuentes que nos llevaban de urgencia al hospital. Mi papá hacía lo que podía, pero la carga era mucha. Después de 3 años de lucha constante, mi papá conoció a Esther. No se casaron, pero ella se convirtió en nuestra madre sin necesidad de títulos ni promesas. Nos cuidaba, nos quería, y siempre tenía una palabra de aliento para nosotros. Fue ella quien me enseñó a peinarme, a cocinar mis primeros platillos, y quien se desvelaba cuando mi hermano tenía una crisis asmática. La amábamos. Mi hermano y yo pensábamos que así deberían ser las madres. Si bien en aquella época éramos muy felices, todo cambió cuando cumplí 15 años. Mi papá comenzó a comportarse raro, a llegar tarde y a oler a un perfume que no era el de Esther. No tardamos en descubrir la verdad. Nuestro padre tenía un amante. Cuando nuestra segunda madre lo supo, las discusiones se volvieron constantes. Ella insistía en que nos amaba y quería quedarse con nosotros, pues él simplemente no tenía tiempo para dedicarnos. Sin embargo, mi padre se mantuvo firme y dijo que nosotros éramos sus hijos y que Esther solo nos había cuidado. Mi hermano Jesús y yo nos pusimos muy tristes. Para nosotros ella era nuestra madre y la amábamos con todo el corazón. Pero mi padre, adoptando una postura que jamás hubiéramos imaginado, la corrió de la casa sin contemplaciones. Argumentó que ella no era su esposa y que no tenía ninguna obligación de mantenerla o ayudarla. Sin importarle nuestras súplicas, le cerró la puerta y nos dejó con el sufrimiento de perder a una madre nuevamente. Jesús y yo nos sentíamos abandonados, como si hubiéramos perdido a nuestra verdadera madre. Mi padre, cegado por su nueva relación, no mostró remordimiento alguno. Su nueva pareja se instaló rápidamente en la casa, pero jamás nos trató con cariño o respeto. Siempre nos decía que éramos unos arrimados, que mi padre estaría mejor sin nosotros, que él todavía tenía años de juventud y que nosotros éramos un lastre para él. Día con día aquella mujer de pocos sentimientos nos hacía sentir mal. Mi hermano y yo le dijimos a mi padre que su nueva mujer nos maltrataba, pero simplemente no nos hacía caso. Insistía en que estábamos celosos y que seguramente Esther nos llenaba la cabeza de ideas. Pero eso era imposible, ya que apenas teníamos contacto con ella. Mi padre había cambiado el número de teléfono de la casa. En aquellos años, a finales de los 80, no existían los celulares como ahora, así que no había manera de que Esther pudiera comunicarse con nosotros. Con el paso de los meses, empecé a sentirme extraña. Al principio eran solo pequeños malestares, cansancio constante, mareos, noches de insomnio. Pensé que era el estrés de la situación, pero luego las cosas se volvieron más inquietantes. Empecé a despertar con moretones inexplicables en la piel, como si algo me apretara durante la noche. También tenía pesadillas recurrentes, de esas que por más que quieres despertar, simplemente no lo logras. Mi hermano Jesús también empezó a enfermarse con más frecuencia. Su asma, que había estado bajo control por años, se volvió peor que nunca.
Pasábamos noches en vela mientras él luchaba por respirar. Ningún medicamento parecía ayudar, y los médicos no encontraban ninguna razón para su deterioro. Fue entonces cuando una vecina, que siempre había sido amiga de Esther, me llamó aparte un día y me dijo que Esther se había comunicado con ella. Nos había enviado un mensaje. Quería que supiéramos que estaba bien, que había encontrado un lugar donde vivir y que si nosotros queríamos, ese también sería nuestro hogar. Al escuchar aquellas palabras, mi hermano y yo sentimos una alegría inmensa. Era como si, de pronto, hubiera una esperanza, un refugio lejos de la pesadilla en la que vivíamos. Sin pensarlo 2 veces, le pedimos a la vecina que le dijera a Esther que nos esperara en la escuela a la hora del recreo. Nos escaparíamos para verla. Tal como lo planeamos, ella nos esperó. En cuanto la vimos, corrimos a sus brazos y la abrazamos con todas nuestras fuerzas. Le dijimos cuánto la extrañábamos y lo mucho que la necesitábamos. Esther estaba llorando, pero cuando logramos tranquilizarnos, nos miró con preocupación y nos dijo que nos veíamos muy mal, que estábamos delgados y pálidos. Fue ahí cuando le contamos todo. Cómo Cintia, la mujer de mi padre, nos trataba con desprecio, cómo nos hacía sentir como intrusos en nuestra propia casa. Le relatamos las humillaciones, los insultos, el hambre que pasábamos cuando ella nos negaba la comida. Esther apretó los labios con rabia y nos tomó de las manos. Nos dijo que teníamos que hablar con mi abuela, la mamá de mi papá. Ella siempre había sido una mujer sensata y justa. Si alguien podía hacer entrar en razón a mi padre, era ella. Cuando el recreo terminó, nos despedimos con un fuerte abrazo. Ella nos dijo que buscaría una solución por su cuenta, pero quería que supiéramos que a pesar de que no teníamos un lazo de sangre, nos amaba como si fuéramos sus propios hijos. Cuando llegó la hora de la salida, nos dirigimos a la puerta como siempre, esperando a que nuestro padre nos recogiera, fingiendo que nada había sucedido. Pero en nuestro interior, por primera vez en mucho tiempo, sentíamos una pequeña chispa de esperanza. El fin de semana le pedimos a mi padre que nos llevara a casa de su mamá, diciéndole que queríamos pasar un par de días con ella. Para nuestra sorpresa aceptó sin objeción alguna. Parecía hasta aliviado, como si le diéramos la excusa perfecta para irse de paseo con su mujer. Para nosotros, era la oportunidad ideal para hablar con nuestra abuela y buscar ayuda. Cuando llegamos a la casa de la abuela nos sentimos más tranquilos. Ahí todo se sentía cálido. Aprovechamos el momento y llamamos a Esther al teléfono que nos dio. Le contamos que estábamos en casa de la abuela y le pedimos que viniera a vernos. Cuando llegó, la abuela le abrió la puerta con la misma hospitalidad de siempre. La recibió con un abrazo y nos sentamos los 4 en la mesa de la cocina para hablar de todo lo que estaba pasando en casa de mi padre. Mientras relatábamos nuestro sufrimiento, la expresión de mi abuela cambió. Se quedó en silencio por un momento. Luego entrecerró los ojos y dijo con seriedad que eso parecía obra de brujería. Nos miramos entre nosotros, sorprendidos. La abuela continuó diciendo que mi padre no era así, que siempre nos había cuidado y protegido, y que ahora, por todo lo que le estábamos contando, somos unos chicos maltratados, y él estaba ciego a la situación. Entonces la abuela nos habló de una amiga suya, una santera con mucha clientela porque, según decían, era muy acertada en sus predicciones. Sin dudarlo le pedimos que nos llevara con ella. Cuando llegamos a su casa, la mujer nos recibió con amabilidad. No necesitó que habláramos mucho. Apenas nos observó, nos dijo que estábamos embrujados. Nos quedamos helados. La santera continuó explicando que la mujer de mi padre había hecho un trabajo de brujería en nuestra contra. Su objetivo era deshacerse de nosotros, quitarnos del camino porque nos veía como un obstáculo, que no quería compartir a mi padre con otras personas, que nosotros debíamos salir de esa casa cuanto antes
porque si seguíamos ahí, podríamos empeorar al grado de perder la vida. Según sus santos le decían, que corríamos peligro mortal. La santera posteriormente nos hizo una limpieza espiritual, afirmando que eso nos ayudaría con nuestra situación, pero que debíamos hablar con mi abuela para que con su ayuda nos sacara de la casa de mi padre cuanto antes. Cuando regresamos a la casa de la abuela, todos nos sentamos en el comedor. Era momento de hablar, de tomar decisiones, de salir adelante. Sabíamos que Cynthia se involucraría en cualquier conversación que pudiera favorecer su causa, así que decidimos ser estratégicos. Le daríamos por su lado, ofreciéndole la posibilidad de que ella y mi padre pudieran vivir una nueva relación sin interferencias. La abuela aceptó que viviéramos con ella. Sabía que era por nuestro bien, y además le haríamos compañía ya que el abuelo falleció años atrás. Cuando mi padre llegó por nosotros, Cynthia estaba en el auto, como siempre, a su lado. La abuela con firmeza le pidió que se bajara, porque quería hablar con mi padre y con ella. Cynthia, sin poner resistencia, bajó del coche y entró en la casa. En la sala, le propusimos a mi padre que mi hermano y yo nos fuéramos a vivir con la abuela. Le expliqué con cuidado que no queríamos vivir con ellos, para que él y Cynthia pudieran disfrutar de su relación sin ninguna presión. Mi padre, como siempre, mostró resistencia. A pesar de todo lo ocurrido, nos quería. Pero Cynthia, con su astucia y sus palabras suaves, logró convencerlo. La abuela, sin perder tiempo, le pidió a mi padre que también ayudara económicamente. Necesitaba dinero para la manutención, sobre todo para la comida. Además, le recordó que debía seguir encargándose de los gastos escolares, ya que ella era una mujer pensionada, y el dinero que recibía no era suficiente para cubrir todos los gastos. Mi padre aceptó, ya que él era un hombre responsable. Esa noche, con una mezcla de emociones, hicimos las maletas. No fue fácil dejar atrás todo, pero sabíamos que era lo correcto. Con un nudo en el estómago y la esperanza de un futuro mejor, nos fuimos a vivir con la abuela. En los días siguientes comenzamos a ver más seguido a Esther, aunque siempre en secreto, sin que mi padre supiera nada. Él parecía estar viviendo su luna de miel, en un mundo aparte, lejos de nosotros. Rara vez lo veíamos por más de unos minutos, y solo nos llamaba a la casa para saber cómo estábamos. Cada mes, mi padre le daba dinero a la abuela, como había prometido, pero pasaron los meses, y el dinero comenzó a escasear. Aproximadamente a los 6 meses, dejó de enviar el efectivo. Mi abuela, preocupada por la situación, lo llamó y le pidió que fuera a verla. Él acudió, algo desconcertado por la solicitud, pero lo hizo. En la casa de la abuela, ella, con una expresión seria pero suave, le dijo que se había atrasado con el dinero. Cynthia, siempre tan astuta, se adelantó y dijo que necesitaban el dinero porque estaba embarazada y debía juntar lo necesario para el nacimiento del niño. Yo observaba a mi padre, y él ya no era el hombre que conocíamos. Se veía más envejecido, con más kilos. Su rostro se mostraba cansado y con ojeras profundas que dejaban ver lo agotado que estaba. Era evidente que la vida con Cynthia lo estaban transformando de una manera que no podíamos ignorar. Mientras tanto, mi abuela, con su sabiduría y paciencia, se hizo cargo de nosotros. Ella era el pilar que necesitábamos en ese momento, dándonos un techo y un hogar donde sentirnos a salvo. A pesar de las dificultades, se las arreglaba para mantenernos en pie, siempre con una sonrisa, aunque en su rostro también se reflejaba el desgaste de la situación. Un día, durante una visita de Esther, la conversación entre ella y la abuela tomó un giro inesperado. Esther, al ver la preocupación y el estrés en los ojos de la abuela, le preguntó qué pasaba. La abuela, con algo de pesar, le confesó que las cosas no estaban bien. Mi padre ya no enviaba dinero para la comida, y las dificultades económicas
se estaban volviendo cada vez más grandes. Esther, sin ser nuestra madre biológica, mostró una generosidad que nunca esperábamos. Con su tono calmado le dijo a la abuela que no se preocupara, que ella ayudaría con los gastos. Nos explicó que trabajaba en una escuela de gobierno y que aunque al principio solo tenía clases por la mañana cuando vivía con nosotros, después de separarse de mi padre, había logrado conseguir una base para trabajar en la tarde también. Su sueldo había mejorado considerablemente y ahora ganaba lo suficiente para ella y sus hijos. Mi abuela, sorprendida por su generosidad, no podía evitar sentirse agradecida. A pesar de todo lo que había sucedido, Esther no solo había tenido la disposición de ayudarnos, sino que además lo hacía con un corazón noble. La abuela aceptó, y aunque nunca le había sido fácil pedir ayuda, la realidad de la situación era tal que no podía rechazarlo. Pasó el tiempo, y el hijo de mi padre y Cynthia nació, pero su llegada no fue fácil. Desde el principio, el pequeño enfrentó muchos problemas de salud. Tenía graves complicaciones cardíacas, además de un labio leporino que requeriría varias operaciones para corregirlo. Nació en el Seguro Social, donde lo operaron por primera vez, pero Cynthia no estaba satisfecha. Decía que el doctor del seguro no era lo suficientemente bueno y que necesitaba uno mejor. La situación comenzó a complicarse aún más cuando ella insistió en recurrir a especialistas privados. Mi padre, con el amor de un hombre que intenta hacer lo correcto, fue gastando todos sus ahorros. Pagó por las operaciones del bebé, tanto las necesarias para su corazón como las estéticas para corregir el labio leporino, todo sin dudarlo. El niño, sin saber de las complicaciones que su madre había causado, crecía como cualquier bebé, con su carita de ángel, y nosotros no podíamos más que sentir un dolor profundo por todo lo que estaba pasando. Fuimos a verlo a la casa de mi padre porque, a pesar de las circunstancias, era nuestro medio hermano. Era un niño hermoso, con una sonrisa brillante que contrastaba con las dificultades que ya enfrentaba. A pesar de todo, tenía una energía y una vitalidad que nos conmovían profundamente. Cynthia, por otro lado, parecía haber cambiado completamente. Siempre se había jactado de su figura delgada y su buen cuerpo, pero tras el embarazo y las operaciones de su hijo, se veía completamente diferente. Había perdido su antigua imagen, y no solo eso, sino que su actitud también había cambiado. Se volvió más amargada, infeliz, como si el peso de todo lo que había hecho y lo que le estaba sucediendo la estuviera consumiendo poco a poco. Una tarde, decidimos ir a ver al bebé. Entré a la cocina sin avisar, y ahí, en la cocina, encontramos a Cynthia llorando. Decía que todo había sido su culpa, que todo lo que estaba pasando, todas las dificultades, eran el castigo de Dios por las cosas que había hecho en su pasado. Me quedé en silencio, observando cómo se desmoronaba frente a nosotros, pero no dije nada. La verdad es que no sabía qué decir. El dolor en su voz era palpable, y aunque sabía que, de alguna forma, era responsable de todo lo que estaba ocurriendo, no me sentía capaz de consolarla. En lugar de quedarme ahí, me salí de la cocina en silencio. Después de la visita, regresé a la casa de la abuela. Al llegar le conté lo sucedido, cómo Cynthia había estado llorando y cómo todo lo que había causado en el pasado parecía volver a ella de una manera desgarradora. Justo cuando terminaba de platicar aquello, alguien tocó el timbre. Era la amiga de mi abuela, la señora Santera. También le contamos lo que había ocurrido. Escucharla decir las palabras que siguieron fue como si alguien hubiera arrojado luz en medio de nuestra oscuridad. La señora, con su conocimiento de las artes espirituales, nos explicó que el trabajo de brujería que Cynthia había hecho fue con demasiada maldad, pero que la bruja o brujo que lo había hecho lo hizo de manera errónea. El trabajo se había regresado y, como consecuencia,
había afectado a quien lo había solicitado. Ella nos dijo que era una lástima que una persona tan inocente como el bebé tuviera que sufrir por algo que no era su culpa, pero también nos dejó claro que era parte del karma de Cynthia, el saber que su hijo sufría por su propia mano. No obstante, nos dijo que no nos preocupemos, que con el tiempo casi no se le notará en el rostro las huellas de las operaciones. Ese niño tiene un ángel. Él irradiaba luz y era completamente inocente. Pasaron los años, y como la santera había predicho, Cynthia se separó de mi padre cuando mi medio hermano cumplió 5 años. Mi papá, al verse solo, recapacitó y regresó a buscar a Esther. Aunque al principio ella no quería regresar, por razones obvias, él logró convencerla, pidiendo su mano en matrimonio, porque decía que era la mujer de su vida. Y creo que fue así en realidad, porque siguen juntos hasta el día de hoy. Yo por mi parte me casé y tengo 3 hijos, y también tengo 2 nietos. Mi hermano también se casó y tiene 4 hijos y 5 nietos. Nuestro medio hermano también se casó y tuvo 2 hijos. Aunque cada uno de nosotros tiene su vida en diferentes lugares, nos llevamos muy bien. Y a pesar de la distancia nos mantenemos en contacto. Por cierto, mi medio hermano, como dijo la santera, sanó completamente. Casi no se le nota su labio operado, y su problema del corazón se solucionó después de un par de operaciones. Así es como después de años de dolor, sacrificio y magia oscura, la luz prevaleció. La familia, a pesar de las dificultades, encontró su camino. Y aunque las huellas del pasado nunca se borrarán por completo, aprendimos que el amor y la unidad son las fuerzas más poderosas que existen. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?